Continuamos con nuestra clase de hoy. Estamos en el programa Búsqueda de la Verdad. Para los amigos que nos están sintonizando hasta ahora, quiero decirles que estamos haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores sobre el tabernáculo y estamos llegando ahora a la base principal de este nuevo programa, que es la última entrada, el último lugar donde el sumo sacerdote debía entrar a hacer la expiación de los pecados del pueblo, y era el lugar santísimo. Pero antes de él entrar al lugar santísimo, él tenía que pasar por otra pieza muy importante, que es el velo. El velo. Vamos a observarlo en la lámina para que ustedes se den cuenta cómo era el velo que estaba separando el lugar santo del santísimo. Eso lo consiguen ustedes en el versículo 31 al 33 del libro de Éxodo. Ustedes pueden observar ahí los levitas, el que está de blanco y el que está al fondo. Ese es el sumo sacerdote. Ya al final vamos a estar hablando sobre esa vestidura que tenía ese hombre. Ustedes pueden observar ahí el candelabro, el altar y la mesa de los panes. Vamos a observar textualmente lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Vamos a observar los versículos para que usted tome nota de lo importante que es que Moisés tenía que tener cuidado de la postura de los muebles. Vamos a observar el versículo 26, capítulo 26, versículo 30 del libro de Éxodo. Y armarás el tabernáculo conforme al modelo, tengo subrayado, que te fue mostrado en el monte. Le decía que Moisés no debía alterar el orden. Verso 31. Y harás también un velo en negrita, de azul y púrpura y carmesí, de lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Versículo 32. Y lo colgarás con clavijas de oro sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro sobre bases de plata. Continuamos el versículo 33. Y colgarás el velo debajo de los ganchos, y detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Versículo 34. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa del lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa en el lado norte. Como ustedes están observando, esa escritura que le dijo el Señor a Moisés, él la hizo exactamente como estaba. Hemos pasado en los dos programas anteriores un canto muy hermoso que los cantamos en la iglesia, que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Luego dice la canción: llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Eso tiene un significado y lo estamos observando hoy acá en el estudio del tabernáculo. Porque en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo a ministrar. Hoy nosotros tenemos entrada libremente al lugar santísimo. Ese velo tiene un significado muy importante, muy grande. El velo tiene un significado de separación. Estaba sobre 4 columnas y estaba representando lo que es el Señor en sus evangelios. Vamos a ver los versículos. A continuación leemos en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Hoy te hablo con franqueza, amado hermano, amado amigo. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, sobre su faz, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en él, a fin de lo que iba desvaneciéndose. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo sin descubrir, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso es lo que el Señor quiere hacer con muchas personas hoy día que tienen el velo puesto. Tienen un velo para que no puedan observar adelante. Moisés tuvo que cubrirse el rostro porque los israelitas eran tan idólatras que al ver el rostro de Moisés resplandeciente iban a querer adorarlo. Hoy mucha gente anda con velo
pero es un velo de incredulidad, porque no quieren entender y no quieren darse cuenta. Dice el apóstol Pablo, cuando se conviertan al Señor, ese velo se les quitará. Vemos a continuación la próxima lámina, donde mostramos otra imagen de lo que es el lugar, la entrada al lugar santo. Noten que estaban esas cuatro columnas. Ahí está la separación del altar del incienso hacia el arca. El significado del velo, Pablo dijo que Jesús es tipo del velo. Y así como el velo escondió la presencia o gloria de Dios en el tabernáculo, así la carne de Cristo escondió su gloria. Voy a explicar eso acá. Así como ese velo escondió el lugar santísimo, dice la palabra del Señor en el libro de 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios todopoderoso se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo fue hecho carne? Muchas personas hoy en día andan tergiversando la palabra del Señor. Piensan que Dios está dividido en tres. Porque la Biblia dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero ¿quién es el Verbo? Dice la Escritura, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese mismo Dios manifestado en carne, como también lo dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que su carne separó, así como el velo separó de los ojos de los levitas al lugar santísimo, así el Señor separó su deidad, como lo dice Colosenses 2, capítulo 9. La Escritura está muy clara, donde dice que el Señor se despojó de toda su gloria, de sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y en Él, dice que en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando Cristo murió, el velo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible. En consecuencia, toda esa consecuencia que sucedió cuando el Señor muere, que ese velo es rasgado, lo vamos a ver en el siguiente segmento, donde le voy a explicar por qué ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Vamos a una nueva pausa y continuamos en breve con este estudio maravilloso del lugar santísimo del tabernáculo en el desierto. Pausa y retornamos.